Buenas tardes. En nuestro podcast de hoy vamos a hablar del libro Historia Económica de Colombia en el siglo XX, del capítulo La economía colombiana durante la Gran Depresión, dirigido a John Harold Rosso. Integrantes Alejandro Moreno, Jenny Osma y Juliana Morán. En este capítulo vamos a hablar sobre los sucesos económicos de Colombia durante el periodo de 1930 a 1934, el cual fue un periodo crítico para Colombia ya que tuvo que enfrentar el impacto de la Gran Depresión y crear medidas para hacerle frente. Es importante iniciar por los acontecimientos que desembocaron el pánico en la Bolsa de Valores de Nueva York, que fue un 24 de octubre de 1929. A comienzos de 1928, la población estaba convencida de que la perspectiva de los precios de las acciones deberían ser a la alza. Este optimismo llevó a una creciente especulación en los mercados. Este optimismo permaneció durante los primeros meses de 1929 y fue impulsado por los banqueros, pero a mediados del año se inició a evidenciar un estancamiento y para octubre una recesión. El cierre de los préstamos por parte de Estados Unidos a Europa se comenzó a dar desde mediados de 1928 y para América Latina desde finales de 1929. Luego del colapso del mercado de las capitales se presentó una crisis del sector financiero, caída de la producción industrial y depresión en la agricultura, de especial importancia para países como Colombia. Fue la baja que se presentó en los precios de los productos básicos de exportación como el café y el azúcar, entre otros. Estos trajeron como consecuencia el debilitamiento de la economía colombiana. En los años siguientes, los países se vieron afectados por la Gran Depresión. La estrategia del gobierno Roosevelt con el New Deal en los Estados Unidos fue la más comprensiva para sacar a los países del problema que se vivía. A nivel macro, esta estrategia incluía las combinaciones de políticas monetarias, fiscal y financiera. Las políticas adoptadas fueron diferenciales según los países. La economía de América Latina a inicios de los años 30 se destacó por la caída de las exportaciones, tuvo un impacto negativo en las importaciones y por tanto en la renta de las aduanas, provocando problemas en la balanza de pagos y en el frente fiscal. El déficit fiscal se buscó resolver mediante reformas tributarias, restricciones del gasto y desatendiendo el servicio de la deuda externa, liberando recursos para el gasto público. Cabe resaltar que ante el cierre de los mercados externos, muchos países recurrieron al financiamiento monetario de los déficits públicos. Para algunos países, los precios de la exportación continuaron descendiendo hasta 1934. Un aspecto adverso de la situación económica mundial en 1929 a 1930 sobre el país fueron los descensos en el valor de los títulos colombianos en Wall Street y las dificultades encontradas por el gobierno en la contratación de nuevos empréstitos externos. En agosto, cuando se posicionó el nuevo presidente Olaya Herrera, le dio prioridad al tema económico, enfocándose en la recuperación del crédito externo, el restablecimiento del equilibrio presupuestal, el estímulo a la actividad petrolera y al café. Con la llegada del nuevo gobierno, Esteban Jaramillo, ministro de Hacienda en 1932, tuvo a su cargo la dirección de las finanzas nacionales durante la administración de Olaya Herrera. La memoria de Hacienda de Jaramillo en 1932 destaca que el periodo de 1930 fue el más crítico desde el inicio de la Depresión Mundial y resalta como síntoma de abandono del patrón oro por parte de Inglaterra, así como las medidas adoptadas por los países para hacer frente a la crisis. También destaca que Colombia fue afectada por este problema gracias a que tenía una gran dependencia de la economía internacional. Por otra parte, acerca de la deuda pública, comenta que el mecanismo utilizado fue exigir a las entidades locales depositar lo correspondiente al servicio de intereses y amortizar en pesos en el Banco de la República y solicitar a este hacer los pagos correspondientes a los bancos del exterior en oro. Por otro lado, al suspenderse el acceso a créditos externos, comenzaron a reducirse las reservas de oro. Esta situación llevó al gobierno a emprender un control de cambios mediante un decreto de 1683 de 1931, con el cual se prohibió el libre comercio de oro y se prohibió su exportación. También se estableció una comisión de control de cambios y se apoyó al sector cafetero con el denominado bono cafetero, con el cual se otorga una prima a la exportación de café.
En cuanto a los asuntos financieros y bancarios, se dio la creación de la Corporación Colombiana de Crédito. La política tributaria durante la administración Olaya. El ministro dio apoyo a iniciativas anteriores como la ley de emergencia y la expedición del nuevo arancel aduanero, inspirado en las mismas tendencias de protección a las industrias nacionales, así como las reducciones de los gastos públicos. En la memoria también hace reflexiones a fondo sobre las necesidades de hacer reformas al régimen tributario, ante todo la importancia de corregir la injusticia social de los tributos indirectos que hacen recaer a las mayores cargas sobre las clases menos favorecidas de la sociedad. Por otro lado, tenemos el financiamiento externo y moratoria de la deuda pública. En este, el gobierno intentó mantener el acceso del país al crédito internacional y en tal propósito estableció en junio de 1931 un acuerdo para nombrar sus banqueros oficiales en el exterior. Sin embargo, con la memoria de Hacienda del ministro Pérez, en el mismo año la supresión de los empréstitos extranjeros a causa de la crisis internacional detuvo el empuje desmedido de las obras públicas. Por ende, hubo grandes obligaciones de ineludible cumplimiento. La situación económica nacional y las dificultades que se comenzaron a notar en el cumplimiento de las obligaciones crediticias llevaron al gobierno a someter al Congreso un proyecto de limitación de la deuda pública nacional dirigido a establecer controles sobre el endeudamiento público. Así pues que la Ley 75 de 1930 estableció límites que fijaban el total de la deuda pública interna y externa, ya que no deberían exceder de una cantidad cuyo servicio anual excediera el 30% de los recaudos del gobierno y prohibía lanzar empréstitos sin la autorización de la Contraloría. Posteriormente, en su memoria, Jaramillo en 1933 indica que la intención del gobierno era mantener el servicio de la deuda en cuanto a la situación fiscal. Ya en su memoria final, en 1934, destaca las implicaciones que tuvo el conflicto con Perú en la capacidad del gobierno de atender el servicio de la deuda externa. Resalta que hasta el momento del conflicto con Perú, el gobierno había venido atendiendo el pago de intereses de la deuda nacional, pero que a raíz del conflicto se vio obligado a hacer una moratoria para el pago de los intereses. Finanzas públicas. Los ingresos tributarios habían alcanzado un 52.3 millones en 1929 y cayeron anualmente hasta 26.5 millones en 1932. La revisión de las cifras indica que el descenso de los recaudos de impuestos fue generalizado para los tributos, incluyendo el impuesto sobre la renta. Los ingresos tributarios habían alcanzado un 52.3 millones en 1929 y cayeron anualmente hasta 26.5 millones en 1932. La revisión de las cifras indica que el descenso de los recaudos de impuestos fue generalizado para todos los tributos, incluyendo el impuesto sobre la renta. Por otro lado, tenemos el balance fiscal. Uno de los propósitos centrales del presidente Olaya era la urgencia de hacer frente al problema de las finanzas públicas y de equilibrar el presupuesto. Las cifras del Banco de la República y los análisis realizados por Rincón señalan que el balance general del deterioro a partir de 1929 se tornó negativo también hacia los años siguientes. Además, el incremento en los recursos tributarios no fueron suficientes para evitar el daño del desbalance fiscal. Además, tenemos la misión Kemmer de 1930 y sus recomendaciones en materia monetaria y cambiaria. Otra de las prioridades de Olaya fue la nueva misión de expertos financieros encabezada por el profesor Edwin y que había sido convocada por invitación suya en carácter de presidente electo. La misión propuso una serie de reformas al sistema bancario, incluyendo el régimen del Banco de la República. Estas abordaron temas como la composición de su cumbre reactiva, su capacidad de adelantar operaciones de mercado abierto y su autorización de hacer préstamos al gobierno, que durante el periodo de depresión era altamente requerido.
También el Banco Central estuvo en capacidad de adelantar una política monetaria más amplia con bajas tasas de redescuentos y grandes préstamos al gobierno. Como resultado, el gobierno estableció un nuevo plan económico que incluía la ampliación del apoyo del emisor al gobierno y el fortalecimiento de algunos impuestos indirectos, como cigarrillos y gaseosas. El comercio exterior. Referente al comercio exterior, podríamos empezar a hablar de la crisis que azotaba al escenario internacional en ese momento. Sin embargo, Colombia no era la excepción, es decir, no tarda en llegar al país estos efectos de la crisis. Se tenía y vemos el mejor crecimiento alrededor de la mitad de los años 20. Sin embargo, el país empieza a desplomar igualmente que se desploma la economía mundial. Las exportaciones disminuyeron dramáticamente, pasaron de 159 millones de dólares a estar por debajo de los 54 millones en 1933. El país se enfrenta de nuevo a una crisis económica, por lo cual surge como respuesta a este fenómeno económico, surgen políticas de tinte proteccionista. Esto con el fin de lograr cobijar la economía brindando un impulso al progreso, pero al progreso industrial interno del país. Vemos que también se dictan medidas económicas para apoyar el café. Hablemos un poco de este producto, el producto que se convirtió en emblema mundial de Colombia, el café. Tenemos que el crash del 29 deja el café muy mal parado internacionalmente. Esto debido a que el precio internacional del café disminuyó. Sin embargo, denotamos y vemos la fuerte intervención del Estado. Un claro ejemplo de esto fue la iniciativa de impulsar toda la actividad económica, la cual era favorecida al interior del país, como a esto a lo que se le llamó el famoso bono cafetero. El bono cafetero, mediante el cual se buscaba compensar a los exportadores de café, de protegerlos o exonerarlos de cualquier perjuicio que el control de cambio pudiera causarles. Hablemos también un poco del sector manufacturero. Tenemos que en Colombia el desarrollo industrial fue tardío. Esto referente o frente al resto de América Latina. A pesar de la gran recesión que se vivía en estos años, los empresarios y el gobierno nacional impulsan la compra de maquinarias textiles mediante inversiones durante esta época. Cabe resaltar y para finalizar esta nueva sección de podcast, un aspecto que destacó la intervención del Estado en favor del sector privado, esto con amplias implicaciones de economía política que han sido repetidas en épocas posteriores de crisis internacional, fueron las medidas adoptadas para ayudar al sector cafetero. Sin más que decir, me despido y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias.